¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, hoy estoy muy contenta de verdad porque estoy haciendo este video ya que una chava, una suscriptora me lo pidió y la verdad es que yo soy feliz y estoy encantadísima de hacer videos que ustedes me pidan y que, bueno, yo pueda ayudarlos en algo dándoles alguna información que necesitan. Entonces, bueno, les voy a leer el comentario. Se llama Mariana Parra y dice: hola, ¿podrías hablar sobre la salpingo? No logro encontrar un video o info completa, como por ejemplo efectividad, cuánto tiempo después de la operación debo esperar para hacer ejercicio y con qué ejercicios puedo empezar, alimentación, ¿es reversible? ¿Cómo será la menstruación después de esto? Todo lo que se te ocurra. Ojalá puedas, ya que todo lo encuentro por partes, pero muy incompleto todo. Entonces, muchísimas gracias por pedirme este video y espero que te sirva y contestar todas tus dudas. La salpingoclasia o ligadura de trompas es un método anticonceptivo permanente, tiene una efectividad del 99% y bueno, es muy recomendable para mujeres que ya tuvieron los hijos que deseaban y ya no quieren tener más hijos, o también para mujeres que tal vez desean nunca embarazarse, entonces prefieren estar de esta manera protegidas, aunque sí hay que tener muy en cuenta que es algo que es permanente, entonces no es muy recomendable que lo hagas nada más así diciendo yo no quiero tener hijos. No, la verdad es que es una opción que se utiliza más para las primeras mujeres que les decía que ya tuvieron hijos. Y bueno, como les decía, tiene una efectividad del 99%. Es muy difícil que una mujer llegue a quedar embarazada después de hacer este procedimiento, sin embargo sí ha pasado, pero también es difícil que el embarazo llegue a término, aunque también ha habido algunos casos, pero normalmente son embarazos ectópicos. Esto quiere decir que no se implanta en el útero, sino en otro lado, por ejemplo en la misma trompa, y esto puede ocasionar, si no se da cuenta tu médico a tiempo y no te practica un aborto, puede ocasionar, por ejemplo, que te explote la trompa y que tengas alguna infección o alguna hemorragia. Normalmente se dice que esto pasa en una mujer de 200. Este procedimiento consiste en impedir el paso del óvulo hacia los conductos. Les explico un poquito. Los óvulos están en los ovarios, pero tienen que pasar por las trompas de falopio y ahí son fecundados por el espermatozoide y por las mismas trompas de falopio llegan al útero. Entonces, si tú cortas estos conductos, las trompas de falopio, ya no hay manera de que el óvulo sea fecundado y menos sea pasado ya fecundado hacia el útero. Hay diferentes métodos para realizar la salpingoclasia. El primero es el uso de anillos o método Essure. Este consiste en poner un dispositivo en la trompa para obstruirla y para que no pueda haber paso de ningún óvulo. Este dispositivo que ponen es como una espiral, entonces lo ponen en una parte de la trompa y libera alguna sustancia que hace que haya fibrosis y entonces hay un exceso de tejido conectivo. Esto quiere decir que se cicatrice. Entonces, si la trompa está cicatrizada, no hay manera de que pase el óvulo, porque ya hay una parte que no es funcional. Este proceso es muy rápido de hacer, de hecho se puede hacer en un consultorio. Sin embargo, como se pone el dispositivo no es inmediato, entonces se tarda más o menos 3 meses en que se forme totalmente la cicatrización de la trompa. Entonces durante estos 3 meses tienes que usar otro método anticonceptivo. Otra de las técnicas es poner grapas o clips. Es más o menos similar, nada más que esto, en vez de hacer o de formar una cicatriz, lo que hace es necrosar, o sea, matar, digamos, el tejido. Son más o menos 3 centímetros de trompa, entonces lo mata y esto igual impide que haya paso de un óvulo. Y bueno, la última es la electrocoagulación. Esto implica que te pasan corriente, digamos, te cauterizan una parte de la trompa, también son más o menos 3 centímetros, entonces la cauterizan y también obviamente como están cortando y cauterizando, pues ya no puede haber paso de ningún óvulo. Y bueno, ya les expliqué las técnicas que se pueden usar, las diferentes 3 técnicas que podemos usar, pero también se puede hacer el procedimiento de diferentes maneras. Entonces ahorita vamos a platicar un poco de esto. El primero es por laparoscopia.
Esto consiste en que te hagan una incisión en el ombligo más o menos de 1 centímetro y te meten por ahí una cámara y también te hacen una pequeña incisión en el abdomen. Esto es recomendable si acabas de tener un bebé, que esperes más o menos 6 semanas. Y bueno, lo que hacen es con la camarita llegar hasta las trompas de falopio y entonces ya pueden hacer cualquiera de las 3 técnicas antes mencionadas. Otro de los métodos es la mini-laparotomía. Esta es un poco más invasiva, se tiene que hacer una incisión más o menos de 5 centímetros en el abdomen, entonces realmente es una incisión más grande, ya se considera una cirugía y también, bueno, por esta incisión llegan a las trompas y pueden realizar cualquiera de los 3 métodos. Otra de las formas es posterior al parto. Por ejemplo, si acabas de parir o si tuviste una cesárea, esto es muchísimo más fácil porque el fondo del útero está por el parto y por el embarazo, está más o menos a la altura del ombligo. Entonces solamente tienen que hacer una pequeña incisión de 3 o 4 centímetros por el ombligo y por ahí pueden realizarte la salpingoclasia. Y pues no hay ningún problema, es muchísimo más fácil, no necesitan hacerte alguna otra abierta para localizar las trompas. También se puede hacer transvaginal, esto quiere decir que tienen que introducirse, digamos, por la vagina, hacer una pequeña incisión y por ahí localizar las trompas. Y por último, la intrauterina o histeroscopia. Esta consiste en que te meten un histeroscopio por la vagina, que es más o menos como un endoscopio, lo que te meten cuando te hacen obviamente una endoscopia y te quieren ver la zona gástrica. Entonces meten este aparato y por ahí localizan. Y normalmente usan el método Essure, el de los anillos, es el que usan con este método de meter el histeroscopio. Y esta es realmente la medida más fácil, ya que te lo pueden realizar en 15-20 minutos y puedes salir sin ningún problema, no tienes ninguna consecuencia. Lo que sí es que, como te decía, tienes que esperar más o menos 3 meses para que ya esté totalmente cicatrizado y mientras tienes que usar algún otro método anticonceptivo. Entonces, como ves, realmente son poco invasivas, no hay tanto problema. Es una medida, yo creo que es una medida bastante buena para las personas que ya no quieren tener más hijos y a lo mejor es más fácil hacerla después del parto, en ese mismo momento, y ya queda todo perfecto, pero si no, puedes buscar alguna otra alternativa, ir con un ginecólogo y que te diga cuál es la mejor opción para ti o cuál es la que más te gusta. O sea, a lo mejor prefieres que sea una pequeña incisión en el ombligo, no lo sé, eso depende mucho de ti. También es muy importante que sepas que la menstruación va a seguir igual, no se te va a quitar la menstruación ni nada, vas a seguir menstruando hasta los 50 y pico que llegue la menopausia, ya que la salpingo no interfiere con esto, ni con las hormonas, ni nada. Simplemente los óvulos se van a seguir liberando como siempre, pero no hay ningún conducto por el cual se puedan fecundar, pero la menstruación sigue siendo normal. Entre algunas ventajas de hacerse la salpingoclasia es que, bueno, es permanente, es prácticamente inmediato, o por ejemplo con este método Essure, bueno, tarda más o menos 3 meses. No interfiere con el deseo sexual, ni tampoco con las hormonas, ni, como te decía, con la menopausia. Entonces realmente no tienes ningún problema secundario. Como desventaja, bueno, obviamente es que es muy difícil que sea reversible, entonces por eso tienes que tomar la decisión totalmente consciente de que ya no quieres más hijos o que ya no quieres hijos. Tampoco protege contra enfermedades de transmisión sexual. Entonces, aunque tú tengas la salpingoclasia, sí, no vas a tener bebés, pero sí es posible que te puedan pegar alguna enfermedad. Entonces es muy importante que si no tienes una pareja estable uses condón. Bueno, por la anestesia, hay algunas que se hacen con anestesia local, la mayoría. Entonces tienes que tener cuidado. Obviamente tienen que valorar para ver que no tenga algún riesgo, que no tengas riesgos anestésicos. También es difícil y tienen que valorar muchísimo si se lo hacen a mujeres que tengan diabetes o que tengan enfisema pulmonar o algún otro tipo de enfermedad. Y también a mujeres con sobrepeso les recomiendan mucho que bajen primero de peso, ya que por la grasa abdominal a veces es difícil localizar las trompas y que pues, poder garantizar que la cirugía se hizo correctamente. Entonces también por eso muchas veces es más fácil hacerlo durante el parto, ya que, como les digo, el fondo del útero está muchísimo más arriba y es muchísimo más fácil llegar a él.
Y bueno, algunos de los cuidados que debemos realizar después de la salpingoclasia son no hacer ejercicio luego, no cargar objetos pesados. En el tema del ejercicio, que Mariana también me lo preguntó, depende muchísimo del método en el que hayas usado. Por ejemplo, el de los anillos o Essure es muchísimo más fácil, como les decía, porque te lo colocan, te vas a tu casa, se tarda 3 meses en realmente funcionar, pero no tienes ninguna consecuencia, no tienes ninguna abierta, ninguna incisión, entonces simplemente te lo colocan, digamos, como por ejemplo cuando te colocan el DIU o el implante subdérmico, te lo colocan y tú te vas a tu casa y puedes hacer ejercicio, puedes hacer tu dieta normal, no hay ningún problema. En el método de la laparoscopia necesitas estar en reposo una semana y reanudar tus actividades de ejercicio, digamos, en 2 o 3 semanas. Obviamente cuando vayas con tu médico él te lo va a decir después de checarte. Si lo realizaste por mini laparotomía, aquí sí es un poco más delicado, ya que hay una incisión de 5 centímetros en el abdomen. Entonces tienes que esperar más o menos un mes. También, como te digo, tu médico te lo irá diciendo. Y tienes que empezar por ejercicios leves, por ejemplo caminata o trote. No puedes después del mes empezar a hacer pesas porque, como te dije, también es importante que no cargues objetos pesados. La alimentación también depende muchísimo del método que uses. Normalmente en todos los métodos puedes continuar con tu alimentación regular, ya que no hay ningún problema. En la mini laparotomía sí es importante que empieces con una dieta blanda, pero bueno, el mismo médico te lo va a decir ya que tienes una incisión. O sea, esto sí fue una cirugía digamos un poco más complicada que las otras que son ambulatorias. Después del procedimiento puedes llegar a tener mareos, llegar a sentir tu abdomen súper distendido, digamos sentir muchísimos gases o algún tipo de dolor como cólico. Esto es normal, ya que aunque sea una cirugía menor, se manipuló tu cuerpo por dentro, entonces es normal. Puedes tomar, digamos, ibuprofeno, por ejemplo, pero realmente esto va a pasar en cuestión de días, no hay ningún problema. Si sientes algún dolor que sí sea insoportable, es importante que acudas al médico. Y bueno, para las personas que se realizaron este procedimiento y que ya se arrepintieron y quieren tener hijos o quieren tener más, sí puede ser reversible, pero no es 100% eficaz. Esto se hace mediante una cirugía que se llama microcirugía de trompas y consiste en que localizan los extremos si es que, por ejemplo, se cauterizaron y se vuelven a suturar, o por ejemplo en los otros métodos se corta la parte que ya no sirve, la parte que está cicatrizada o necrosada, y se vuelven a juntar. Sin embargo, no es totalmente seguro que el óvulo va a pasar por ahí. Hay estudios que demuestran que de las mujeres que trataron de revertir la salpingoclasia, solo entre el 40 y el 70 quedan embarazadas. Sin embargo, no te preocupes, hay otra posibilidad, por ejemplo, la fertilización in vitro. Esto consiste en que extraen un óvulo tuyo y un esperma de tu pareja, lo fecundan en un laboratorio y te lo implantan en el útero. Entonces realmente ya no tienes la necesidad de usar las trompas, o sea, no tienes necesidad de que el óvulo pase por la trompa, sea fecundado y después se vaya el óvulo, ya que pues mecánicamente te lo están poniendo en tu útero. Entonces, si tú estás buscando revertir esta cirugía, ya lo intentaste y no funciona, te recomiendo que busques información de la fertilización in vitro. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. La verdad es que a mí me parece una buena opción para las personas que ya no desean tener hijos, pero recuerden pensarlo súper bien porque después es difícil revertirla y bueno, la fertilización es mucho más costosa. Mariana, espero que haya podido resolver tus dudas y muchísimas gracias por pedirme este video. Nosotros nos vemos en el siguiente video. Si les gustó, no olviden suscribirse y regalarme un like. Y les recuerdo que subo videos los martes y los sábados a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Bye.